Sí, muy bien. Ahora vamos a presentarles nuevamente, ya que nos acompañó en la mañana, ahora lo tenemos aquí en la tarde con nosotros, a Manuel Ospino, que quiero que te acerques aquí, por favor. Todos te quieren conocer. Cuéntanos cuál es tu edad, de dónde eres. Ya me comentaste un poco, pero aquí las personas también quieren conocerte. ¿Y qué es lo que actualmente estás realizando? Bueno, yo tengo 24 años, nací en Maracaibo, pero siempre he vivido en Punto Fijo. Y actualmente me encuentro estudiando el 9º semestre de teología. Si Dios quiere, termino la carrera en diciembre y a esperar el llamado del Señor. ¿Quiénes lo quieren aquí en Maracaibo? ¿Ven? Manuel, ya sabes que aquí te queremos. Cuéntanos algo, ¿cuál fue ese llamado pienso yo que todo pastor tiene como para decidirse a estudiar teología? Cuéntanos, ¿hubo algo especial? ¿Hubo algo que dijo, este es el momento que yo voy a entregar mis dones, voy a entregar mi tiempo, todo al servicio del Señor? Bueno, desde niño, mi abuelo era adventista, fue adventista por muchísimos años hasta su muerte, y desde niño él me llevaba a veces a la iglesia en vacaciones y yo quedaba impresionado, pero por todas las vacaciones. Cuando llegaba al colegio le comentaba a mis amigos, mira, yo fui para la iglesia, estoy yendo a la iglesia y me gustaba muchísimo. Las clases de religión me encantaban. Pero después se me pasaba la emoción y listo, y volví a ser un muchacho normal, ¿no? Yo quiero estudiar medicina y todo eso, ¿no? Cuando yo antes de graduarme de 5º año, yo me convertí a la iglesia, yo me hice adventista del 7º día, y entonces vine aquí a la Facultad del Zulia a presentar los exámenes de admisión en la Facultad de Medicina e ingresé, pero después que ingresé, antes de venirme a estudiar en marzo, me tocó dirigir una campaña en mi iglesia. Esa campaña era una campaña de células en mi casa y después una campaña en el templo. Y cuando yo hice eso, al final de la campaña, se bautizaron como 7, 8 personas y yo quedé impresionado. Yo dije, wow, pero esto sí es bueno, esto es excelente, me encanta predicar. Y yo estaba tan inmerso en el estudio de la Biblia que yo no podía agarrar otro libro ya para estudiar. Y yo decía, no puedo. O sea, si yo me voy a estudiar medicina, yo voy a sentir que eso no es lo mío, pues ya no me encuentro, no me hallo allí. Y fue allí cuando me llené de valor y entré al cuarto de mis papás y les dije, mira, yo no voy a estudiar medicina, voy a estudiar teología. Si este muchacho se volvió loco, decía mi papá, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No, usted se va para Maracaibo. No, yo me voy a Nirgua. ¿Estás loco? ¿Se va para Maracaibo? No, yo me voy para Nirgua. Y fue así como me fui a Nirgua a estudiar teología. Sí. Qué maravilloso testimonio, ¿no? ¿Quién lo iba a creer? De medicina a teología. Pues te he visto también un poco tenso, Manuel. Relájate. Es un sábado joven. Sí, suéltate un poco porque él con su voz también así hace parecer que también es serio, pero para nada. Voy a hacerte una pregunta un poco comprometedora. Todas las personas aquí quieren saber si eres vegetariano. Mira, fui vegetariano como por 3 años seguidos de mi vida y después, cuando viví en los Estados Unidos, comencé... Basta, esa no era la pregunta, mentira. Todos querían saber aquí si eres soltero. Bueno, no soy casado, pero tengo novia en Mérida, se llama María José Camino. Allá, mírala, seguramente te está mirando. Bueno, de verdad que es un gusto y un placer tenerte con nosotros. Vamos a hacer planes para que cuando termines tu carrera puedas estar aquí en Maracaibo apoyando también la juventud, apoyando los cultos juveniles, nuestra visión jóvenes. Ya saben, muchachos, hagan contacto con Manuel Ospino, él está presente para cada uno de ustedes. Así que, como siempre, que el Señor te acompañe en este momento y el Espíritu Santo sea el que dirija cada una de tus palabras. Muchas gracias. Sí, Maracaibo sería una buena ciudad para comenzar el ministerio. Así que vamos a esperar lo que el Señor nos diga. Muy bien, vamos la noche de hoy, tarde-noche, a estudiar un tema
que es de vital importancia para nosotros como jóvenes adventistas. Si usted piensa o si a usted le pareció que el tema de la mañana era importante, el de ahora es mucho más importante. Y por lo tanto requiere mucho más cuidado y mucha atención. Y por sobre todas las cosas requiere que el Espíritu de Dios pueda interceder para que en nuestras mentes y en nuestros corazones exista la disposición no solamente de entender y asentir intelectualmente a lo que se está diciendo, sino vivirlo y ponerlo en práctica. Porque esa es la consecuencia natural del oidor sincero de la palabra de Dios. Debe poner en práctica lo que escucha. Así que vamos a orar para que eso sea así. Vamos a orar. Bendito y amante Padre Celestial, en este momento, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, pedimos que nos des de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra en esta hora, Señor. Por favor, sé con nuestras mentes y corazones para que podamos hallar en tu palabra tu voluntad expresa y de esa forma podamos hallar también la fuerza para poner estos principios en práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, esta mañana nosotros hablamos acerca de el primer término de la frase, somos. ¿Qué es entonces lo que somos en pocas palabras? Somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no una denominación más, somos el remanente de Dios, somos el pueblo de Dios en la tierra, levantados en cumplimiento perfecto de la profecía bíblica con un mensaje mundial, el mensaje de los tres ángeles para decirlo a gran voz al mundo entero. No a una parroquia, no nos dividimos el mundo, no compartimos la religión, es decir, no compartimos el territorio por religiones culturales. Nosotros creemos que el mundo completo es nuestra parroquia a alcanzar. Ese es nuestro campo de trabajo, el mundo completo. Ahora bien, vamos a dedicarnos en esta hora a estudiar la otra parte de la expresión, la luz. ¿Ok? ¿Qué es la luz? Bíblicamente, no en física teórica, cuántica, no. ¿Qué es la luz en la Biblia? El fundamento de la iglesia cristiana, el fundamento y la esencia de la fe es el Señor Jesucristo. Eso no tiene que haber duda. De eso no puede haber duda en ninguno de nosotros. El fundamento y la esencia de la fe bíblica, la fe cristiana, tiene como único objeto a Jesucristo nuestro Salvador. Él es la esencia del cristianismo. Ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo el Señor. Cuando nosotros abrimos la Biblia, hallamos esto vindicado en Juan capítulo 8, versículo 12. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo número 8 y el verso 12. Allí Jesús se nos va a decir, se nos va a presentar como la luz del mundo. Dice el texto, Juan 8, verso 12, dice así. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ok, dos cosas necesitamos aprender de este texto. En primer lugar, Jesús claramente se identifica con la luz. Él es la luz del mundo. Y en segundo lugar, debemos aprender cuál es la función de la luz según el texto. El texto está diciendo que ya que Él es la luz, el que lo sigue a Él, es decir, el que sigue a la luz, ¿cuál será la consecuencia natural de ese acto? No andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces la función de la luz es apartar las tinieblas y mostrar con claridad el camino que usted y yo debemos seguir. Ahora, esa luz, según el texto, que es Jesús,
Se nos ha presentado de esa manera para que nosotros podamos entonces apartarnos siempre de las tinieblas mientras sigamos ¿a quién? Mientras sigamos a Jesús. Mientras usted y yo sigamos a Cristo por la fe, estaremos apartados de tinieblas y tendremos la luz de la vida. El Evangelio según San Juan abunda mucho sobre ese tema. Y el Evangelio de Juan presenta a Cristo en su primer capítulo como la luz también. Vamos allá, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a leer desde los versos 1 al 5, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y ojo con esto, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Aquí está nuevamente el contraste luz-tinieblas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y nos habla acerca de la luz y tinieblas como el primer acto creador de Dios. Cuando Dios visitó al mundo para ordenarlo en la semana de la ordenación o la creación, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? La luz. De tal manera que la luz resplandeció de las tinieblas y las tinieblas, una vez presente la luz, no prevalece. Mire, ¿usted se ha dado cuenta que cuando se va la luz en la casa, solamente una pequeña fuente de luz disipa inmediatamente las tinieblas y hacen visible el camino? No importa, es decir, se va la luz y uno queda totalmente ciego. Y de repente se abre una fuente de luz, se enciende una e inmediatamente todas las tinieblas a su alrededor ya desaparecen. Las tinieblas, según el texto, no prevalecieron contra ella. Nunca han prevalecido. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Apenas la luz existió en el primer día de la creación, fuera las tinieblas. Ahora dice el texto que esta luz verdadera que venía al mundo, finalmente se encarnó entre nosotros. Y eso lo encontramos en Juan, el mismo capítulo 1, el versículo 14. Dice así. Y el Verbo fue hecho carne. Y atención, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos ¿qué cosa? Su gloria. En toda la Biblia, gloria es sinónimo de luz. En toda la Biblia. Y vimos su gloria, es decir, su luz. Gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿por qué estoy citando este texto? Estoy citando este texto porque cuando el texto dice, y habitó entre nosotros, es decir, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, necesitamos entender lo que Juan está diciendo allí. Saben ustedes, como dije en la mañana, que la Biblia fue escrita en griego. Ahora, yo no sé griego, así como ustedes, no se preocupen. Lo único que sé tal vez en este punto de griego es que la palabra que se utiliza aquí para habitó entre nosotros es una palabra que puede ser muchísimo mejor y más correctamente traducida como tabernaculó. ¿Y ese verbo dónde está? Bueno, significa puso su templo, puso su tienda, puso su tabernáculo, su santuario entre nosotros. ¿Qué fue lo que significa ese verbo habitó entre nosotros? El verbo significa que Él puso su templo, su santuario entre nosotros. Y si usted sigue leyendo el Evangelio de Juan, la primera vez que Jesús predica abiertamente, Él dice, destruid este, ¿qué cosa? Templo. ¿De qué estaba hablando? Y dice, y en 3 días lo
levantaré de nuevo o lo reconstruiré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién era el templo? Era Él. Ahora mi pregunta es, cuando usted y yo escuchamos que Jesús era el templo y que cuando Él vino lo que hizo fue poner su templo, su tienda, su tabernáculo o su santuario en medio de los otros, los hombres, ¿a qué templo está haciendo la Biblia referencia? ¿Qué templo le viene a usted a la cabeza? El santuario del Antiguo Testamento. Ese es el templo del cual Él está hablando. Ahora, ¿cuál fue entonces la intención de la Biblia al presentar la encarnación de Cristo y su ministerio como un levantamiento del templo de Dios en la tierra a través de Jesús? ¿Cuál fue el propósito? El propósito es evidente. El propósito es conectar los dos testamentos de manera que cuando Juan señale a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente puede entender que Él es el sacrificio perfecto del cual todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento en el santuario eran solamente la sombra. Ahora tenemos la realidad. Él es el verdadero, Él es el templo. En Él habitó, dice en la Biblia, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Él habitaba Dios. Ahora bien, ¿cuál era el propósito del templo según la Biblia? El templo del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de ese templo? Usted deja un dedo allí en su Biblia y vamos a el libro de Levítico y vamos a abrir la Biblia en Levítico capítulo 26 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Levítico 26 y leamos el texto número 11 y el 12 también. Dice así. Dice, versículo 11: y pondré mi morada en medio de vosotros. ¿De qué morada está hablando? Si usted lee los versos anteriores, está hablando del santuario. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Verso 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál era el propósito entonces simplemente del santuario en el Antiguo Testamento, del santuario terrenal? ¿Cuál era? El propósito era que Dios iba a estar en medio del pueblo allí en el santuario. Y cuando usted lee la Biblia, desde el santuario Dios hablaba a Moisés. La presencia de Dios se manifestaba en el santuario. Todo el mensaje que Dios quería dar a los israelitas se los daba desde el santuario. Dios habitaba en el santuario en medio de su pueblo. ¿Para qué era el santuario? Para que Dios habitara entre ellos. Y cuando Jesús vino a la tierra, ¿cómo se le llamó según el ángel? Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es como. Era Dios, Dios mismo con nosotros en carne. Es decir, su cuerpo, su ser era un templo en donde la plenitud de la deidad habitaba para que en Jesucristo, en forma mucho más perfecta que en el Antiguo Testamento, Dios habitara en medio de su pueblo. Muy bien. Quiere decir que para comprender el ministerio de Cristo era necesario prestarle atención a qué cosa, a lo que ocurría en dónde. Necesariamente era necesario prestarle atención a lo que ocurría en el templo. Ahora, ¿qué era lo que ocurría en el templo? Mira, en el templo había dos tipos de ministerios. Uno diario, y el segundo, uno anual. El diario era aquel ministerio
en donde se iniciaba el día con un sacrificio e intercesión y se terminaba el día con un sacrificio e intercesión. Y también diariamente el templo y los sacerdotes allí presentes recibían la visita de personas que llevaban un cordero u otro tipo de animal en ofrenda a Dios por, bien sea, perdón de pecados o alguna ofrenda de paz, de gratitud, de consagración, etc. Es decir, ese era el ministerio diario. Pero había un ministerio llamado el ministerio anual. Y ese ministerio consistía en que Jehová Dios había estipulado ciertas fechas para que el pueblo de Israel viviera todo el año en adoración a Él. ¿Y cómo comenzaba esa fiesta? Mira, en primer lugar, comenzaba la primera fiesta del año religioso israelita con la Pascua. ¿Cuándo era? Era el día 14 de Nisán. Allí se sacrificaba un cordero pascual que los israelitas luego consumían en sus hogares. Y después de ese sacrificio, el día 14, al siguiente día comenzaba los panes o la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué era eso? Los israelitas sacaban la levadura de toda la casa. No podía haber levadura en ningún rincón. Así que los israelitas tenían que deshacerse de toda levadura porque comerían el pan sin levadura. También en relación al santuario, al día siguiente de los panes sin levadura, se ofrecía lo que era conocido como la gavilla mecida delante del Señor en el altar. ¿Qué era la gavilla? Era un manojito de trigo que se recogía como muestra de la cosecha que se iba a recibir más tarde. Pero esa pequeña muestra, es decir, los primeros frutos de la cosecha, se le presentaban a Dios el día 16, es decir, 2 días después de la Pascua. La gavilla era la muestra de la gran cosecha que vendría luego. Y finalmente para el año de primavera, es decir, para la mitad del año, 50 días más tarde, se celebraba la fiesta del Pentecostés, en donde se hacía una fiesta para sacrificarle ofrendas al Señor, mostrándole gratitud de que la cosecha había sido producto de Dios y no de la fuerza del hombre ni de ningún otro Dios. Y esas eran las fiestas de primavera. Ahora miren lo siguiente. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué creen ustedes que hizo? Jesús las cumplió toditas. Y ojo, no las cumplió al azar. Jesús murió el día exacto. No solamente en el día exacto, sino a la hora exacta, en el instante preciso en el cual el sacerdote levantaba su instrumento filoso para degollar al cordero pascual. Y hubo un gran terremoto que hizo que su instrumento filoso cayera a tierra y el corderito pascual se escapó, porque la sombra se había encontrado con la luz, la sombra con la realidad. Cristo, el verdadero Cordero Pascual, estaba muriendo en la cruz a la hora exacta, en el día exacto, en el instante exacto en que el Cordero Pascual debía ser sacrificado. Cumplimiento perfecto. Ahora, al siguiente día era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué pasó con Jesús al siguiente día? Jesucristo, según la Biblia, reposó en el sepulcro. ¿Y qué pasó con su cuerpo? ¿Le salieron gusanos o mal olor? ¿O se pudrió o se corrompió? ¿Por qué no se corrompió? Porque Él había dicho que Él era el pan. Y como pan no tenía la levadura del pecado. Y ustedes recuerdan que había solamente un día en donde el pan que los israelitas recogían en el desierto, es decir, el maná,
al recogerlo y guardarlo para el otro día, no le salían gusanos. ¿Qué día era? Era cuando recogían el viernes y lo guardaban ¿para cuándo? Para el sábado. Así que cuando Jesús estaba en la sepultura, Jesucristo estaba cumpliendo la profecía de los panes sin levadura al decir: por tanto, no dejarás que tu santo vea corrupción en el sepulcro. Es decir, su cuerpo fue perfectamente guardado porque en él no había pecado ni corrupción moral. Cumplimiento perfecto. Ahora mira, al siguiente día que se ofrecía, ¿qué cosa? La gavilla, ¿verdad? Los primeros frutos, las primicias. Cuando el sacerdote estaba llevando la gavilla del campo al altar en el santuario, en las horas de la madrugada había algo que estaba ocurriendo, que era el cumplimiento exacto de lo que el sacerdote estaba haciendo en figura. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Un ángel del Señor había venido para levantar a Jesucristo de los muertos al decirle: hijo, tu padre te llama. Y al levantarse, dice la Biblia en Mateo, que cuando Jesús se levantó, resucitaron otros tantos con él. ¿Para qué? Para que ese grupo de resucitados junto con Jesús fuese presentado como las primicias, es decir, la primera muestra de la resurrección o cosecha de los justos que sucederá en el tiempo del fin. Cumplimiento perfecto. Ahora mira, queda el Pentecostés. ¿Y por qué Dios tuvo que esperar 50 días? Porque Dios es un Dios perfecto y todo lo había pautado como Él quiere. 50 días más tarde, cuando el pueblo celebraría la cosecha, la iglesia cristiana celebró una hermosa cosecha. Miles de almas se convirtieron con la predicación apostólica. La primera vez que predicaron, se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés y se produjo una cosecha de almas cuando el pueblo de Israel en sombra celebraba la cosecha del trigo. Cumplimiento perfecto. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si Dios mediante Jesucristo, cuando vino la primera vez, cumplió a cabalidad cada una de las profecías, será que Él se olvidó de todas las profecías del otoño? Eso no tiene sentido. No tiene sentido absoluto. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 17. Hechos 17. Vamos a buscar Hechos capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo número 30 y vamos a leer el 31. Dice así. Hechos 17, verso 30 y 31. Dice el texto: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Dice el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. ¿Qué es lo que dice el texto? Él ha establecido un día para comenzar a juzgar. Un día. Ahora, ¿creen ustedes entonces que es el propósito de Dios? Que sus hijos en la tierra reconozcan la obra de Jesús a lo largo de la historia, no solamente a través del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento y en nuestra época actual. La pregunta es, entonces, ¿en dónde o qué acción o qué función está realizando Jesucristo? ¿Sabe usted que en este punto todas las denominaciones cristianas, excepto por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se encuentran como María Magdalena en el día de la resurrección?
María Magdalena fue al sepulcro y al no encontrar el cuerpo del que había sido crucificado, se puso a llorar. Y se acercó el hortelano y le dijo: mira, ¿por qué lloras? Ella pensando que era el hortelano. Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Exactamente sucede con el mundo cristiano contemporáneo. Usted le pregunta a todos los ministros religiosos de las denominaciones cristianas, excepto la Iglesia Adventista del Séptimo Día: mira, ¿en dónde está Jesús en este momento? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no ha venido todavía? ¿Qué es lo que está haciendo en el cielo? Se han llevado a Jesús y no sé dónde le han puesto. Ahora, si la Biblia dice que Él es la luz y que es siguiéndole a Él que no entramos en tinieblas, pregunto, ¿en dónde está Jesús? Porque hay que seguirle por la fe, hay que saber qué hace, hay que saber dónde está, hay que seguir por la fe su ministerio. ¿Sabe usted que la iglesia cristiana apostólica del primer siglo sabía dónde encontrar a Cristo? Completamente. Ellos sabían qué era lo que había pasado. Mira, vamos a hacer esta prueba. Vamos a preguntarle a los primeros cristianos si sabían en dónde estaba Jesús. Y si sabían la implicación de esto. Mira lo que dice. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos, el capítulo número 6. Hebreos, el capítulo número 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice el texto así: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Voy a leer una versión que es una versión excelente de este texto. Me encanta. Es la versión La Biblia Hispanoamericana. Voy a buscarlo rápidamente para que usted vea lo que este texto está diciendo. Se entiende mucho mejor aquí. Dice, ojo, dice así: en consecuencia, demos por sabido lo que se refiere al ABC de la doctrina cristiana y ocupémonos de lo que es propio de adultos. No es cuestión de volver a insistir en cosas tan fundamentales como la renuncia a una vida de pecado, la fe en Dios, la doctrina sobre ritos bautismales, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio que decidirá nuestro destino eterno. Y este es el plan que con la ayuda de Dios vamos a seguir. Increíble. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos dice, mira, ok, estamos conscientes que el bautismo, la resurrección, el arrepentimiento, estas son obras excelentes, pero son el ABC, es el principio. Son los rudimentos, dice la palabra, los primeros fundamentos de la doctrina cristiana. Ahora él dice, pues vamos ahora a la perfección, vamos adelante, vamos a avanzar. Y esto es lo que vamos a hacer si Dios nos ayuda, dice. Ahora la pregunta es, ¿cómo él propone su avance? Bueno, para los que les gusta profundizar muchísimo, la sección de Hebreos ahí termina y comienza una sección que se llama de exhortación. Y luego Pablo en el capítulo 8 retoma la teología y noten lo que dice. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ojo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Vamos a ver cuál es el plan que él va a seguir. Dice el Señor así, a través del apóstol, dice lo siguiente. Hebreos 8, verso 1 dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, ¿se dan cuenta? Aquí está el plan. Otra versión le dice, el punto principal es este.
O el resumen de todo es este. ¿Cuál es este? Dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Lo sabían ellos? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Era claro para ellos. Pablo dijo, ok, ya vamos a olvidarnos de lo que Cristo hizo aquí en la tierra, ya lo sabemos. Fino, arrepentimiento, bautismo, imposición de manos, resurrección, juicio. Ahora vamos adelante, vamos para allá. Vamos a buscarlo ahora en el santuario. Vamos a buscarlo como ministro y verdadero sumo sacerdote que traspasó los cielos, se sentó a la diestra de Dios y es ministro del verdadero tabernáculo, el que levantó Dios y no el hombre. Y luego dice, bajando, porque el tabernáculo aquel fue hecho modelo del celestial. Clarito, ¿cuál es el santuario en donde debemos usted y yo buscar a Cristo en este momento? Allá arriba, en el santuario celestial. Ahora bien, mira, ¿y cómo nosotros encontramos a Cristo en el santuario celestial? ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario celestial? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora usted y yo, mira, ahora te estás dando cuenta por qué es que la iglesia adventista es relevante. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia adventista? Claro que sí, a diferencia de todas las denominaciones cristianas, la iglesia adventista cree saber responder la pregunta, ¿dónde le han puesto a mi Señor? ¿Se lo han llevado? ¿Dónde está? Dígame dónde está. Nosotros los adventistas del séptimo día sabemos el Cristo presente, lo que Él hace ahora, lo que está haciendo. Sabemos dónde está y sabemos en qué está ocupado en este momento. ¿Y en qué está ocupado? Ustedes saben que la mayor profecía de la Biblia se encuentra en el profeta Daniel. Y es la mayor profecía en relación a tiempo. Ninguna otra profecía supera a Daniel en cuanto a la distancia, en cuanto a la largura de los días. A Daniel le fue revelado en Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14, que después de 2300 años, el santuario sería purificado. Y usted sabe que Daniel, cuando escuchó la interpretación de esa profecía, se puso muy curioso y le preguntó al ángel, ¿hasta cuándo serán estas cosas? Y el ángel le dijo, Daniel, sella las palabras de esta profecía, porque es para muchos días, es para el tiempo del fin. Así que no la vas a entender ahora, la profecía es para el tiempo del fin. Pero sí le dijo cuándo la profecía iba a comenzar. Y le dijo que desde el comienzo de la orden para reedificar a Jerusalén, cuando Jerusalén estaba derrumbada, comenzaría la profecía más larga de la Biblia. Es decir, y esa orden aparece claramente en la Biblia. No tenemos tiempo de ir tras ella, pero cuando usted lee los capítulos de Esdras, capítulo 7, usted se da cuenta que la orden se produjo en el 7º año del rey Artajerjes, que cae en el 457 a.C. Usted le suma 2300 y llega ¿a dónde? A 1843. Pero tiene que sumarle un año porque no hay año cero. Uno de menos uno pasa uno. Entonces hay que sumarle el año 1, el año 0, pues. Y llega al 1844. Ahora, ¿qué pasó en 1844? Daniel tiene la respuesta. Cuando uno estudia a Daniel, uno se da cuenta que todos los capítulos proféticos terminan con una cumbre alta. Ejemplo, Daniel capítulo 2 termina con una cumbre. ¿Qué cumbre? Cuando la roca no cortada con mano le impacta, ¡pum!, a la imagen en los pies y la derriba. Y dice Daniel que esa roca se hizo un monte, que es el reino de Dios que llenó toda la tierra. Esa es la cumbre de Daniel 2. Cuando uno avanza y sigue y llega a Daniel 7, la cumbre de Daniel 7, que le pone fin a todo, es un hijo de hombre que llega al anciano de día y recibe reino, autoridad por los siglos de los siglos para darlo a sus hijos, los hijos herederos del reino. El hijo del hombre.
Cuando llega Daniel capítulo 8, la cumbre es la purificación del santuario. Y cuando llega la última visión, que comienza en el 10 y termina en el 12, la cumbre es cuando, ¿qué hace Miguel? Miguel se levanta a pelear por el pueblo. Esa es la cumbre. Daniel tiene 4 cumbres que representan un mismo acontecimiento que debe ser puesto en paralelo. Entonces, si Daniel 8 con su cumbre en la purificación del santuario es paralelo de Daniel 7 con su cumbre en el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús cuando comenzó la purificación del santuario de Daniel 8? Lo dice Daniel 7, vamos a buscarlo. Daniel 7. ¿Qué dice? Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13, y vamos a seguir leyendo el 14. Dice, Daniel 7, 13, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Y qué significa eso? Vamos a preguntarle al mismo Daniel, que nos los dice claramente unos versos antes, en el verso 9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Ojo. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su rostro era como llama de fuego, y las ruedas de su trono, es decir, como fuego ardiente. Ahora dice: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Atención con esto, importantísimo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Quiere decir que la purificación del santuario involucra claramente, según Daniel 7, una obra de juicio. La pregunta es, ¿por qué involucra una obra de juicio? ¿Qué era en la purificación del santuario en el Antiguo Testamento? Era una de las fiestas de otoño, la segunda fiesta de otoño. Recuerda que hablamos de la primera fiesta, de las de primavera. Bueno, otoño tenía 3 fiestas: trompetas, purificación del santuario, fiesta de los tabernáculos o las cabañas. El día de la expiación, ¿qué era lo que sucedía? Por primera vez y única durante todo el año, el sumo sacerdote entraba en la misma presencia de Dios, llamada el lugar santísimo del santuario terrenal. Y entraba al lugar santísimo. ¿Y qué hacía? Mira lo que hacía. Tú sabes que durante todo el año, cada día, venía un pecador y ponía las manos sobre un animal. ¿Para qué las ponía? Para transferirle simbólicamente, ¿qué cosa? Sus pecados. ¿Cuándo? ¿Qué hacía? Le ponía la mano y confesaba sus pecados. Desde ese momento, ese animal estaba, ¿qué cosa? Llevando el pecado del pecador. Entonces, cuando el animal era muerto, el sacerdote llevaba la sangre y la llevaba y la rociaba en el santuario. La pregunta es, ¿a dónde quedó el pecado? ¿A dónde quedó ¿a dónde quedó el pecado? En la víctima. ¿Dónde quedó? En el santuario. Así que durante todo el año el santuario era una cuenta a la cual se le depositaba ¿qué? Los pecados del pueblo. Entonces imagínense, pecado, 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 pecado. Llegaba un momento en que había ¿qué?
que limpiarlo. Y para eso se hacía la purificación del santuario. Entonces mira, en la purificación del santuario el sumo sacerdote llegaba y traía un animal. Confesaba sus pecados delante de este animal, lo degollaba y ese era perdón para el pueblo y para él. Después agarraba dos machos cabríos. Entonces los dividía, echaba suerte. Y había uno para Jehová y otro para ser enviado, no Azazel. Azazel no significa del diablo, sino para ser enviado. Entonces, uno para Jehová y otro para ser enviado. Entonces, sobre el que caía la suerte de Jehová, mira lo que hacía el sumo sacerdote. Confesaba pecado. No confesaba pecado, porque no iba a entrar pecado ese día. Lo que iba era salir. Entonces no confesaba pecado, sino que lo degollaba sin confesar. Y entonces entraba con sangre ¿qué? Ajá, sangre limpia. Entonces agarraba y ahora no le iba a rociar, sino que iba a lavar. Y agarraba y lavaba el arca, lavaba los cuernos del altar, lavaba la mesa del pan, el candelabro, lavaba todo y salía. Y cuando se iba, ¿qué hacía? Si el pecado estaba en el santuario, él lavó todo eso. ¿Y ahora a quién se le quedó el pecado? Al sumo sacerdote. ¿Ahora qué hacía? Ahora tenía que agarrar el otro, el macho cabrío, que no era para él, y lo agarraba, confesaba los pecados sobre este, y lo mandaban fuera en el desierto, hasta que él solito se lanzaba por un risco, y el pecado de Israel era exterminado del pueblo. Ya no había pecado en Israel. Entonces, como no había pecado, esperaban unos días, ¿y qué hacían? Una tremenda fiesta. La fiesta de los tabernáculos. Ya no había pecado, ahora vamos a festejar. Vamos a la fiesta, y hacían fiesta que duraba días, 7, 8 días, imagínense. Ya no había pecado. Pregunto, ¿cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Antes del pecado o después que el pecado ha sido eliminado? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? Después. Ok, mira, antes de la fiesta, ¿qué había? ¿Qué hacía el pueblo mientras el sumo sacerdote estaba allí en la presencia de Dios sacando el pecado del santuario? ¿Qué hacía el pueblo? No se podía trabajar, no se podía hacer nada. Todo el mundo tenía que estar afuera, arrodillado, orando y escudriñando su corazón, arrepintiéndose de cualquier pecado no confesado, para que ese pecado fuese llevado también ante la presencia de Dios, eliminado y llevado fuera del campamento. ¿Y qué pasaba con el que no hacía eso? Con el que no se humillaba, con el que no confesaba, con el que no ayunaba y se arrodillaba delante de Dios en humildad y en arrepentimiento para que su pecado fuese sacado. ¿Qué pasaba? Dice la Biblia, lo cortaban de la congregación. ¿Qué significa eso? Lo cortaban. No tenía genealogía más nunca, es decir, como que nunca haya existido. Lo borran, le borran los ascendientes y los descendientes también. Nunca existió. Cortado del pueblo. Entonces miren, eso es exactamente lo que significa la purificación del santuario en el reino celestial. En el reino celestial, Jesucristo, según Daniel 8:14, cuando se cumplió la profecía de los 2300 años, en el año 1844, Jesucristo, nuestro Señor, entró en el mismo lugar santísimo del santuario celestial, en la presencia de su Padre, con una función específica. Ya no iba solamente a perdonar pecados. ¿Qué iba a hacer? Vamos a preguntarle a la Biblia, ¿qué iba a hacer? Hechos capítulo 3. Ya no solo con la finalidad de perdonar pecados, sino con qué finalidad. Hechos capítulo 3. Versículo número 17, dice así. Hechos capítulo 3, versículo 17 al 20, dice: y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, es decir, matar a Jesús. Ahora dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué cosa? Perdonados
No, borrados, borrados vuestros pecados, para que vengan de ti, del Señor, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os antes fue predicado. Pregunto, ¿qué debe suceder antes de que Jesucristo venga? ¿Qué debe suceder? Debe suceder que el pueblo de Dios en la tierra se arrepienta, se convierta, y del cielo sus pecados sean borrados. Y alguien dirá, ¿qué? ¿Cómo que del cielo se van a borrar pecados? Si en el cielo no hay pecado, si el cielo es un lugar perfecto, ahí no entra pecado. Hebreos 9. Hebreos 9. Versículo 22 y 23 dice: y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ojo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? ¿Qué era figura de lo celestial? Lo terrenal. El santuario terrenal, figura del celestial. Ahora dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. ¿Con qué cosas? Con sangre. Ahora dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Qué? Que esto. ¿Qué quiere decir? Que las cosas celestiales no se purifican con sangre de cordero, se purifican con la misma sangre del Hijo real de Dios, de Jesucristo. Y Él borra los pecados del santuario. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Mira, Jesucristo ha entrado en la presencia del Padre. Y los libros se han abierto. ¿Qué libros se han abierto? Los libros de la vida. El libro de la vida y el libro que tiene registrado cada obra, pensamiento del ser humano en la tierra. Pero ¿quiénes son los que entran a ese juicio para ser juzgados? No son los pecadores. Porque ese juicio es solamente en beneficio de los que alguna vez han creído y profesado el nombre de Cristo. Es decir, el juicio es a favor de los justos, como Daniel lo enseña. Lo que Jesús está haciendo es que todos los pecados que usted y yo confesamos y que fueron anotados allá en los registros, Él con su sangre preciosa, perfecta, con su cuerpo lacerado, porque lleva las señales de la cruz, le dice al Padre, no los veas a ellos, no les cuentes esto, cuéntamelo a mí, yo soy su Salvador, yo soy su justicia. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5, 21, que al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tremendo. Es decir, la justificación es real. Dios nos coloca a nuestra cuenta la justicia de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer entonces? Aquí está la diferencia de los adventistas del séptimo día con las denominaciones cristianas. ¿Cuál es la diferencia? Mira, en primer lugar, sabiendo la iglesia adventista lo que Jesús está haciendo ahorita mismo en el presente, la iglesia adventista no toma la salvación, la iguala a justificación y la lanza para allá, para el pasado en la cruz. La iglesia adventista no dice nunca, ¿sabes qué? No importa lo que yo haga, no importa. ¿Sabes por qué? Porque Cristo me perdonó en la cruz. Todos mis pecados quedaron allá en la cruz. Así que yo puedo hacer ahorita lo que yo quiera, porque mis pecados fueron perdonados allá en la cruz. Un momentico. ¿Qué es lo que dice aquí? Que Jesucristo está intercediendo en este preciso momento por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué intercede? Para que cuando se abran los registros,
los que hayan sido justificados por solo medio de la fe, puedan en el juicio mostrar que esa fe no es una fe muerta, sino es la fe que obra por amor a Dios. Es la fe que se traduce en actos reales de bondad, de justicia y de santidad al Señor. Es una fe viva y no una fe muerta. ¿Se da cuenta cuál es la relevancia de la iglesia adventista del séptimo día? Ahora mira esto. Si Jesús entró allá, ¿qué debe hacer su pueblo aquí en la tierra? Su pueblo debe seguirle mientras lleva a cabo esa obra. ¿Y cómo es que el pueblo le va a seguir? El pueblo de Dios debe seguirle por la fe. Ustedes recuerdan, así como el Antiguo Testamento seguía al sumo sacerdote en oración, mientras entraba en adoración, en arrepentimiento, en escudriñamiento del corazón y confesión de pecado. Así el pueblo de Dios en la tierra debe ahora saber que lo que Dios demanda, debido a que el juicio comenzó, es ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 14? Temed a Dios y dadle gloria. El pueblo de Dios debe temer a Dios. El pueblo de Dios debe arrepentirse. El pueblo de Dios necesita confesar sus pecados y apartarse de ellos en forma especial, porque Él está pronto por borrarlos y ya no interceder más en virtud del pecador. Ahora mira esto, ¿qué implicaciones tiene esto? Ya estamos terminando, pero escucha bien esto. Dice el Señor así, mira. Voy a leer aquí, mira. Nosotros, los adventistas del séptimo día, niños, jóvenes, ancianos, venezolanos, estadounidenses, europeos, australianos, asiáticos, cualquier cosa, de cualquier cultura, de cualquier continente, nosotros los adventistas tenemos algo llamado el don profético de Dios. Ese don profético dice que la profecía no se acabó cuando los apóstoles murieron, sino que en cumplimiento de Jesucristo, de las palabras que dijo, en aquellos días se levantarán falsos profetas. Si hay falsos, también debe haber ¿qué cosa? Verdadero, porque el don de profecía nunca perece. Dios levantó en medio de nosotros, en nuestra iglesia, a alguien que era mensajera de Dios. Su nombre es Elena de White, y nosotros los adventistas creemos que lo que ella escribió, lo escribió no porque se le vino a la cabeza, lo escribió porque Dios se lo enseñó así y le mandó a escribirlo. Mira, te voy a contar un testimonio rapidito, un paréntesis aquí. Tú sabes que en Mérida yo conocí a un señor que se llama el profesor José Manuel Briceño Guerrero. ¿Alguien de aquí estudia filosofía? Filosofía, lógica. Ninguno. Antropología, ninguno. Bueno, mira. El profesor José Manuel Briceño Guerrero, te voy a dar brevemente su currículum. Él estudió en el Pedagógico de Caracas, se hizo historiador. Después fue a hacer una maestría en educación y enseñanza en Estados Unidos. Después de allí viajó a Viena y se doctoró en idiomas, viajó primero a Francia y se doctoró en la Universidad de París, en la Sorbona, se doctoró como doctor en civilización y lengua francesa. Después viajó a Viena y se doctoró en filólogo, que es el estudio de los idiomas y su implicación en la cultura y en el pensamiento del hombre. Y después se doctoró en filosofía, cuando el filósofo Martin Heidegger era profesor ahí, imagínate. Increíble. Después de eso se doctoró en lenguas y pensamiento eslavo en la Universidad Lomonosov de Rusia. Después graduó una tesis en el Congreso de los Estados Unidos. Después se doctoró en la UNAM, la Universidad de México. Después, o sea, ¿qué es eso? Increíble. ¿A cuándo? ¿A quién se le ocurre estudiar tanto? Mira, él me decía que cuando él era niño, él me dijo una vez, mira, cuando yo era un muchacho, yo observo mi pasado y me siento que era un ridículo, porque ¿qué hacía yo levantándome a las 3 de la mañana para aprender nuevas palabras?
Yo aprendí inglés, francés, alemán y ruso en bachillerato. Yo, mi madre. Bueno, el profesor habla 25 idiomas modernos y todas las lenguas clásicas: latín, hebreo, griego y sánscrito. Impresionante. Mira, yo les regalé Un conflicto de los siglos. Yo lo conocí, me invitó para su casa y conversé con él y le regalé Un conflicto de los siglos. Y a la otra semana volví y le dije, ¿qué tal el libro? Y me dijo, estoy encantado del libro. Y me dijo, pero lo que usted me dijo no concuerda con lo que yo leo. Y yo, ¿qué le dije? Me dijo, esto no puede ser pluma de alguien que no estudió. Yo soy un escritor, me dijo. Soy un hombre de letras, por cierto. Fue nominado al Premio Nobel de Literatura en el 2007. Yo soy un escritor, soy hombre de letras. Y esto está muy bien escrito. Y yo le dije, mire lo que dice el prólogo, por favor. Le leo. Lo que a continuación escribo me fue mostrado y revelado por Dios. Y me dijo, entonces hay que creerle porque sí es verdad. Hay que creerle. Porque nadie puede escribir así sin haber estudiado. Hay que creerle que es cierto. Queridos hermanos, dice la hermana Guayacá en la página 455 del Conflicto de los Siglos lo siguiente. Dice así. Ojo. Son aquellos que por la fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación. ¿Cuál es esa obra de expiación? Lo que hemos hablado ahorita. Entrar en la presencia del Padre, purificar los pecados. Dice, son aquellos que por la fe siguen a Jesús en la gran obra de expiación, los que reciben los beneficios de su mediación a nombre de ellos. Ya va. ¿Quiénes son los únicos que reciben el beneficio de la mediación de Jesús en nuestro nombre allá en el cielo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que lo siguen por la fe en su gran obra de expiación. Ahora la pregunta es, ¿qué significa seguir por la fe a Jesús en esa gran obra de expiación? Mire lo que ella dice aquí. Dice, mientras que aquellos que rechazan la luz que este ministerio trae a su vista, no son beneficiados. Entonces vamos a hacer una pregunta lógica. Si los que rechazan la luz que proviene de ese ministerio no son beneficiados, ¿quiénes son beneficiados? Los que aceptan la luz. De nuevo, si los que rechazan la luz que proviene de ese ministerio no son beneficiados, ¿quiénes son beneficiados? Los que aceptan la luz y la siguen. Ahora bien, ¿qué luz se desprende de ese lugar de mediación? Con esto terminamos. ¿Qué luz se desprende? Número 1. ¿Cuándo es la hora de celebrar la salvación? ¿Ahorita mismo? ¿Ahorita mismo? La hora de decir, ya soy salvo y jamás me veré en peligro de caer en tentación. ¿Cuándo es eso? No es ahora como las denominaciones cristianas que dicen, lo que yo hago no importa, ya yo fui salvo. Lo que me pase no importa, ya yo fui salvo. No, la Biblia dice que Él está en este momento intercediendo por nosotros de manera que su promesa de salvación sea real y manifiesta cuando Él aparezca desde el reino de los cielos a venir a recoger a sus hijos en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que la iglesia adventista predica. Otra cosa, ¿en dónde entra Jesús para hacer esa mediación? En el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Un solo mueble, el arca. ¿Qué representa ese mueble? ¿Qué era lo que contenía? ¿Qué era lo que tenía? Ok, dentro tenía ¿qué cosa? Primero, la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir eso?
Que la ley de los 10 mandamientos está vigente. La ley es vigente ahora como hace años. La ley, y especialmente el cuarto mandamiento, jamás fue abolido, porque aún forma la base de la última obra de mediación de Jesús en el santuario celestial. Eso nos enseña una cosa en particular del juicio. Pregunto, ¿la salvación es por la fe, sí o no? Obvio. Con convicción. ¿Es por la fe, sí o no? Sí, solamente por fe. ¿Y el juicio es por fe o por obra? No por obra. Porque el juicio se abre en los libros para ver lo que se ha escrito. Entonces, ¿cómo pegamos esas dos cosas juntas? Ahí está, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué pasa? Mira, te voy a poner un ejemplo para ver qué eso significa. Supongamos que yo vengo a Maracaibo a tener una semana de oración y necesito quedarme en la casa de alguien. Y entonces un hermano se ofrece y dice, mira, yo te voy a dar mi casa. Te voy a invitar a mi casa para que tú vivas esa semana. Y qué bien, hermano, qué amable. ¿Y cómo se llama usted? Me llamo Manuel Ospino. ¿Cuántos años tiene? 24. Bueno, sí, venga para mi casa. Y entonces llego yo a la casa del hermano y el hermano está preocupado, ¿no? Y entonces el hermano busca por internet quién es Manuel Ospino y por Google, y le aparece una jurisprudencia de un tribunal. Caramba, ¿y qué pasó aquí? Dice, Manuel Ospino, acusado de violación infantil. Y el hermano tiene niñitas pequeñas. Ay, mi madre. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que el hermano me deje quedar en su casa? Ok. Cuando Lucifer se rebeló en el cielo y se llevó a los ángeles, ¿qué pasó? Dios los expulsó, ¿por qué? Por pecadores, ¿sí o no? Ahora resulta que Jesús dice que nos va a llevar a nosotros allá al reino de los cielos. Imagínense los ángeles. ¿Qué pasó? Expulsó a los ángeles y al diablo por pecador, y ahora se va a traer a pecadores para el cielo. ¿Qué pasó aquí? El juicio no es para Dios. El juicio es para que los ángeles vean que nuestras obras testifican y concuerdan con la fe. Que el que ha aceptado a Jesucristo por la fe es ahora un santo para honra de Dios. Tercera cosa que se desprende de este ministerio. ¿Qué más había en el arca? La vara de Aarón. Muy bien, excelente. La vara de Aarón. Este hermano sabe muchísimo. Mira, la vara de Aarón. ¿Qué dice la vara de Aarón? Levítico números 16 y 17. Mira lo que pasó. Se levantan 3 personas. Su nombre, Coré, Datán y Abirán. Coré es hijo de Coat, hijo de Leví. ¿Cuál era la función de los coatitas? Ellos tenían como función, una vez que los sacerdotes levitas habían cubierto el arca y habían cubierto los muebles del santuario, ellos lo agarraban, lo empaquetaban y lo cargaban y lo llevaban. Pero entonces viene ahora Coré, que es hijo de Coat, que lo que le tocaba era llevar los instrumentos, los utensilios del santuario, y dice, ahora dice, ¿acaso Dios habla nada más por ustedes, Moisés y Aarón? Yo también soy hijo de Dios. ¿Acaso no puede hablar por mí? Y dice, y no solamente eso, sino que los compinches eran de la tribu de Rubén, que Dios no le había dado el sacerdocio, sino a Leví. Entonces, vengan a Moisés y le dicen, mira, a ustedes Dios no les habla solamente. Nosotros somos santos y Dios nos habla también a nosotros. Así que nosotros ahora vamos a ser sacerdotes. Y dice Moisés, ¿os parece poco que Jehová les permitió ministrar en el santuario y también procuráis el sacerdocio? Y dice Moisés, vamos a ver lo que pasa. Ustedes mañana traigan unos incensarios de oro y le echan incienso y vamos a ver cuál es el incienso que Dios hacía a prueba. Y Dios vino y aprobó el incienso de solamente Leví, es decir, de Aarón. Y después Moisés, ellos se rebelaron, no le vamos a hacer caso, Dios también habla por nosotros. Y bueno, Moisés agarró, se fue para su casa y le dijo, mira, si ustedes están en lo correcto, que ustedes se mueran de viejo, pero si Dios está en lo correcto y solamente Leví es sacerdote y Aarón, entonces que la tierra se abra y los trague. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Qué quiere decir eso? Ojo con esto, ojo, escuchen. Si nosotros vamos a adorar, tiene que ser como Dios lo dice. La iglesia no se hizo para venir a disfrutar. La iglesia es un lugar en donde los congregados le ofrecen culto a Dios.
Así que lo que se hace debe agradar a Dios y no a mí. Cuarto y última, y nos despedimos. Ahí en el arca había una urnita de oro que contenía el maná. ¿Y para qué era el maná? ¿Para qué Dios utilizó el maná cuando los israelitas iban en el desierto hacia la tierra prometida? Lo utilizó para enseñarles fe al pueblo de Israel y para cambiarles la alimentación que habían traído ¿de dónde? De Egipto. ¿Cómo es posible que los adventistas del séptimo día, que National Geographic llama los más sanos de la tierra, estén muriendo por cáncer por no seguir el mensaje claramente que Dios le dejó, que se llama Reforma Pro Salud? La iglesia adventista tiene un mensaje, y un mensaje completo, y la iglesia adventista sabe cómo curar el cáncer, sabe cómo curar los tumores, sabe cómo bajar el peso, sabe cómo enseñarle al mundo cómo se debe vivir saludablemente, y a nosotros se nos está olvidando ese conocimiento. Queridos jóvenes, yo les invito hoy a que usted pueda aceptar la luz que proviene del santuario celestial y que se tome en serio lo que significa ser un adventista del séptimo día. Tómeselo en serio, no agarre un evangelio corto, un evangelio amputado, mocho. Agarre un evangelio completo, tómese en serio lo que es ser adventista del séptimo día. Sea un adventista. Porque este es el pueblo que tiene el mensaje final de Dios para la tierra. Que el Señor le guarde.